Bien, así que hermanos, ¿de qué trata Esdras y Nehemías? Cuando ustedes estén leyendo su Biblia, van a entrar a este grupo de libros que van a estar hablándote un poco de la historia del pueblo de Israel. En sí, después de que el pueblo cayó en corrupción, que hemos leído eso, ¿no? Han caído en corrupción varias ocasiones, pero luego ya están con reyes. Y ahí con los reyes caen en una severa corrupción. Gracias, hermano. Y están en tanta corrupción como estamos leyendo ahora en Jeremías, y el pueblo no se quiere arrepentir. Tenemos todos, desde el menor hasta el mayor, que caen en corrupción. Luego dice el texto que incluso los profetas y los sacerdotes habían caído en corrupción. No hay nadie bueno. Y la advertencia de Dios es grande. En sí, Jeremías, que hemos leído el día de hoy con nuestro querido hermano Abimael, Jeremías va a tener un ministerio más o menos de 20 a 22 años anunciando que viene el juicio. Viene el juicio. Y la gente no le creía. La gente pensaba que simplemente era una exageración, una hipérbole, ¿no? Son exageraciones, no viene un juicio tan terrible. Eso de que nos vamos a comer a nuestros hijos es una exageración. Pero todo eso se cumplió de manera literal, 20 años. Luego también tenemos el ministerio de Isaías, que él estuvo predicando prácticamente 60 años. Y el pueblo no se arrepentía. Y al final vino el juicio de Dios y Dios cumplió su palabra. A todos nos gusta que cumplan su palabra, ¿verdad? Que firmen un contrato y cumplan las cláusulas. Sea que es tu padre, tu tío, tu jefe, quiero que cumpla su palabra. Y Dios cumple sus buenas palabras, pero también Dios cumple esas malas palabras, las maldiciones que dijo. Todas se cumplen y terminan deportados. El reino del norte termina con Asiria y el reino del sur o Judá termina en Babilonia, con 3 deportaciones, una tras otra, una más vergonzosa que la otra, hasta que la deportación tercera, la final, destruyen todo. El templo está ardiendo. Pero hay esperanza. Siempre Dios prometió después del juicio traer restauración y que iban a volver a la tierra y edificar un templo. Y era un doble sentido, porque hay un templo que esperamos que es Cristo. Hay cielos nuevos y tierra nueva que esperamos. Pero también había un cumplimiento, aparte de escatológico final, un cumplimiento que iba a pasar en aproximadamente 70 años que iban a estar regresando. Y Dios cumple su palabra. Así que lo que vamos a ver hoy es la celebración que viene cuando ellos ya están regresando y se está cumpliendo la palabra de Dios de que ellos vuelven. En el libro de Esdras y Nehemías se nos narra prácticamente la historia de 3 personajes: Zorobabel, Esdras y Nehemías. Voy a ver si se acuerdan todos al final. ¿Quiénes dije? Zorobabel, Esdras y Nehemías. ¿Qué hace Zorobabel? Zorobabel es el encargado de regresar y reedificar el templo. ¿Ya? Ese es su trabajo y lo hace. Después de eso viene Esdras. Su trabajo es enseñar la ley y hacer que la comunidad judía retorne una vez a sus festividades y a su vida comunitaria de celebración. Y lo hace. Y cuando está Esdras todavía allí, viene Nehemías. El trabajo de Nehemías es reconstruir el muro, porque una ciudad sin muro, especialmente en esos tiempos, era una ciudad vulnerable, una ciudad en vergüenza. Ahora, hay algo muy curioso. ¿Cuáles eran los 3 personajes que te dije? Esdras y Nehemías. ¿Sabías que Zorobabel viene, reedifica el templo y hermanos, pasan muchos años hasta que luego pueda venir a Esdras? Uno pensaría que es una cosa y luego otra cosa y luego otra cosa así de manera seguida, pero hay vamos a llamarle como yo no quiero poner ni siquiera espacio, porque decimos, viene Zorobabel y hasta que venga Esdras pasan 60 años. Ahora tal vez no nos damos cuenta de cuánto es, hermanos, 60 años es mucho. Su servidor tiene 25 años, 44 años. No ha cumplido 60. 60 años desde Zorobabel hasta Esdras. ¿Qué sucedió ahí? Dios no se quedó inactivo, pero vamos a hablar después. Así que se reedifica el templo, pasan 60 años, se reedifica, se enseña al pueblo y se reedifica la comunidad, y luego viene Nehemías y reedifica lo que es el muro. Son obras grandes, difíciles, necesitan no solamente parte material y recursos, valor, un liderazgo, un trabajo en comunidad y sobre todo la bendición de Dios. Y lo logran.
Ahora, cuando se termina un trabajo tan arduo, ¿tiene que haber o no tiene que haber una celebración? Más vale que sí. Nosotros celebramos constantemente. A veces tenemos cumpleaños y celebramos. ¿Qué es lo que hace especial esa celebración? ¿Cómo hace uno para disfrutar más la celebración? Y ese va a ser mi punto número uno. Una celebración donde Dios es el protagonista. ¿Quién tiene que ser el protagonista? Dios, constantemente. Quiero que vean que toda esta obra que se realiza en el libro de Esdras y Nehemías, con la obra de esos tres varones, al final se concluye. Tienen el templo, tienen la comunidad, tienen la muralla, tienen todo y hay celebración. Pero ¿quién fue el causante de todo esto? ¿Quién fue el protagonista? Aunque tienes ahí nombres como Zorobabel, Esdras y Nehemías, el protagonista siempre fue Dios. Leamos brevemente. Esdras capítulo número 1. Vamos rápidamente a Esdras capítulo 1. Queda tan claro que Dios es el protagonista que ni bien empiezas a leer esta historia de restauración, ¿cómo empieza? En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. No sé si prestaste atención, hermano, pero yo sí estoy prestando atención. Dios despertó el corazón de ¿quién? Dice de Zorobabel, ¿no? De Esdras, de Nehemías, de algún judío, de algún sacerdote, profeta, levita, no. Hermano, Dios levantó el corazón de Ciro, rey de Persia, un pagano. No solamente eso, en el libro de Isaías ya se profetizó aproximadamente 200 años antes que nazca Ciro, que Dios iba a usar a Ciro para esta restauración. ¿Quién está en control de todo, hermanos? ¿Quién es el gobernante de todo el universo y la historia? ¿Quién está en control de que salgan electos presidentes y caigan presidentes? Es Dios. Y ahora dicen, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Querido hermano, no puede haber nada más claro. ¿Quién es el protagonista de toda esta celebración? ¿Quién se encargó de que ellos vuelvan? Fue Dios. Dios tocó el corazón de Ciro. Y aunque en algún momento quizá puedan celebrar, qué bueno es Ciro, rey de Persia, hay que hacer una fiesta, jamás se olviden que fue Dios quien puso eso en el corazón de él. No solamente es el único verso, si vamos un poquito más adelante, Esdras capítulo 7, Esdras capítulo número 7, verso 27 dice así, si no logras alcanzar a leer o a encontrar la cita, puedes tomar nota, no hay problema. Dice el verso 27 así, Esdras 7:27. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Una vez más, tenemos que reconocer quién es el protagonista. Nehemías, capítulo número 2, ahora, ya que estamos viendo estos libros como una unidad, que es así como se llevaba antes, como una unidad por si acaso. Nehemías, capítulo 2, en el verso 8. Por si acaso en el capítulo 2 es donde Nehemías como copero del rey muestra tristeza y el rey le dice, ¿qué pides? Y le cuenta la necesidad y el rey le da permiso para ir, ¿no? ¿Y qué dice la palabra de Dios? En medio de todo este permiso que le dieron, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano. ¿De quién, hermanos? De mi Dios sobre mí. ¿Por qué estamos mencionando esto, hermanos, tantas veces? Porque hay una gran obra, pero tenemos que reconocer que no es el trabajo de un hombre actuando de manera independiente el que estuvo poniendo eso en el corazón. El arquitecto, el planificador, siempre fue Dios. Y esto tenemos que marcarlo varias veces porque, te cuento, nosotros somos hijos de Adán, tenemos naturaleza pecaminosa, tenemos la tendencia
de robar el protagonismo y querer hacernos nosotros los autores, como si nosotros quisiéramos, como si quisiéramos robar la gloria, que es algo cierto. Así que este es un lenguaje que tú has escuchado alguna vez. Yo he llegado aquí por mi sacrificio, yo solito me he hecho, ¿no? Ese es un lenguaje de orgullo que desconoce la obra de Dios. Y aquí estamos viendo en esta gran obra que se ha realizado, Dios seguía siendo el protagonista. Las mejores celebraciones, hermanos, serán las celebraciones donde tengas a Dios como el protagonista. Y eso es en todo. ¿Quién fue el protagonista de que puedan regresar aunque Ciro dio el permiso? Dios. ¿Quién fue el protagonista de reedificar el templo, la comunidad, la ley, la enseñanza y el muro? Aunque los muros eran reales, piedras genuinas, sudor, hombres y mujeres trabajando, pero ¿quién hizo ese muro? Y tiene que ser siempre Dios. Volvamos ahora a nuestra realidad, aplicando un poquito eso. El siguiente cumpleaños que tengas, ¿sabes cómo puedes hacerlo mucho más especial? Teniendo a Dios en el centro. Estando celebrando ahí, celebro un año más de vida porque Dios me ha dado la vida. Y mostrando gratitud a Él. Ese día es un día en el cual nosotros estamos dando gracias, incluso cuando tenemos velorios. Alguna vez falleció una querida hermana en Cristo y les digo, hermanos, me dijeron, ¿podemos hacerlo en la iglesia de esta misionera? Les dije, claro que sí, podemos tener un servicio especial y le llamamos culto de gratitud, nada más. O un servicio de gratitud de vida, donde era celebración de la vida, de los muchos años que le dio a esta mujer misionera para poder servir y trabajar. Así que era una celebración de vida centrada en Dios. Dios cambia todo eso. Hay lágrimas en un velorio, pero había alegría porque estábamos centrados en la benéfica mano de Dios. Lo mismo en tu casa. Si algún día Dios te provee una casa propia, celebra con Dios, recordando que Él es el que te dio eso. Llama a los hermanos, estamos ahí, nosotros nos vamos a autoinvitar para orar por ti de rodillas en tu sala o si tienes los cimientos, en los cimientos. Recuerda que también cuando se estaba edificando muchas veces, y el templo en el libro de Esdras, al edificar los cimientos estaban mezclados con oración, hermanos. Toda celebración es más preciosa cuando es cristocéntrica, teocéntrica. Antes yo recuerdo que cuando estaba jovencito usaba una ilustración muy graciosa a los que se casaban, porque nos alegra verlos casar, ¿no? Ver a la novia de blanco entrando con un vestido tan lindo y al novio ahí de blanco, no, de negro entra, ¿no? Y entra de negro regularmente o de un color oscuro, es lindo, es precioso. Y antes recuerdo que decía, en la boda se hace todo lo que la novia quiere y en la luna de miel es el tiempo especial del marido, ¿no? Y era muy egoísta todo eso, porque en sí, todo lo que Dios nos ha dado es para su gloria. La boda no está centrada en la novia ni en el novio. La boda es una sombra de Cristo y su iglesia. Y en el momento que tú piensas así, todo se hace más hermoso. Todo se hace más precioso cuando estás buscando glorificar a Dios. Y así que, hermanos, en todo esto que estamos viendo, esta celebración se hace más preciosa cuando tenemos siempre a Dios de protagonista. ¿Quién es el que te dio esa casa? Dios. Qué bien, has salido graduado del colegio. Dios fue bueno. De la universidad, es que Dios proveyó. ¿Cuántos años estamos celebrando en la iglesia? Es que Dios sobró. Y es ver a Dios, y ser agradecidos con el Señor. Recuerdo, un pastor enseñó este tema de reconocer la presencia, omnisciencia y cuidado de Dios. Era un pastor muy mayor que contaba que estaba una vez en motocicleta yendo y un camión se atravesó y dijo él, ¿no? Y hermanos, yo tenía que haber muerto ese día, dijo el pastor. Y cuando después de roncear y terminar en el piso como en un colchoncito sin hacerse daño, él dijo estas palabras. ¡Wow! Yo no sabía que era tan bueno manejando moto. Y luego el pastor dijo, momento, yo no soy tan bueno manejando moto. En ese momento en el cual yo quiero robar el protagonismo, Dios me cuidó. Solamente Dios sabe si de manera sobrenatural un ángel le dio el último empujón antes de que el camión le pase con las 16 llantas.
porque fue Dios quien lo cuidó. Pero a veces tenemos esa tendencia, ¿no? Te salvas de un gran... ¡Oh! Yo soy tan bueno manejando moto. Y no fue así. Les dije que comenzó la obra, ¿no? Zorobabel vino, el templo, y hubo 60 años que no pasó nada. ¿Qué pasó esos 60 años, hermanos? ¿Qué hizo Dios? No, que Dios es el protagonista y el pueblo estaba desanimado. No estaba reedificado el muro. Ya no continuaron con diferentes obras. ¿Qué pasó? ¿Dios seguía dormido? Pastor, usted dijo que Dios es el protagonista. Hermanos, hay un libro que ocurre en ese periodo de 60 años, más o menos al medio. Hay un libro que tienes en tu Biblia que está justo en ese periodo. ¿Sabes qué libro es? Ah, ya lo dijeron. El libro de... Sí, esperaban que me digan. El libro de Hadasha. Ah, los que saben el nombre, sí. Hadasha es el nombre hebreo de Esther. Antes de llamarse Esther se llamaba Hadasha o Adasa o Adasha, como quieran llamarle. Pero en ese tiempo que tal vez algunos decían 60 años, Dios no está haciendo nada en 60 años. No vemos la mano de Dios. Que no la veas no significa que no está presente. Y mientras tú estabas tal vez cuestionándote y golpeándote y amargándote, Dios, ¿cuándo harás algo? Está el libro de Esther. Dios salvando de manera providencial a todos los judíos de un exterminio planificado por el perverso Amán. Dios siempre es el protagonista. Lo veas o no lo veas, Él está obrando. Y cuando vas al libro de Esther, te llevas una gran sorpresa, que el nombre de Dios no está en ninguna parte. Buscas desde el capítulo 1 hasta el final del libro de Esther, ¿y dónde dice Jehová? No hay. Pero Dios está presente. Y hasta un día hemos hecho un panorama de Esther, era drama, amenazas, mentiras, confabulaciones, estrategias, comedia, hasta cosas muy graciosas, y Dios sigue obrando, hermanos. Así que la mejor celebración, hermanos, es una celebración teocéntrica, donde recordamos quién es el autor de todo esto. ¿Cuál es tu última celebración que has tenido, hermano? ¿Navidad? Más vale que sea el centro de Dios. ¿Cuál fue la última celebración que tuviste? ¿Terminaste tu casa, tu carrera, un niño, un bebé? No te olvides siempre poner en el centro, ¿a quién, hermanos? A Dios. Muy bien. Esa es una celebración que glorifica. Número 2. Vamos a hablar de que esta celebración que glorifica tiene que ser una celebración que siempre vigila. ¿Ok? Nosotros tenemos como hijos de Dios una naturaleza diferente, así como en Adán tenemos una naturaleza caída, ¿no? Una naturaleza negligente y perezosa. En Cristo Jesús tenemos una nueva naturaleza. Nosotros estamos diseñados para andar vigilando constantemente. Como Jesús nos dijo, ¿no? Velad y orad. ¿Cuántas veces dijo eso a sus discípulos? Y esas palabras son para nosotros. Esta celebración, hermano, que tenemos, tiene que ser una celebración que vigila. Y nosotros creo que como buenos bolivianos que somos, tenemos historias, ¿no? De qué pasó en Carnaval hace muchos años atrás y nuestro mar. ¿Recuerdan? Hay tanta celebración, tanta fiesta y hay hasta historias muy graciosas de personas que tanto celebrar fracasaron porque estaban embriagados en su celebración. No era una celebración que vigila. Y lo que nosotros tenemos que tener como creyentes es esa celebración que vigila. La analogía que te voy a dar es la analogía que se usa en toda la Biblia. Nosotros somos soldados de Cristo. Estamos en la milicia de Cristo. Y cuando estás en una milicia y eres un soldado y en una guerra, hay tiempo de celebración, pero esa celebración vigila, porque estamos en guerra. Así que quisiera mostrarles en el libro de Esdras y Nehemías cómo es que ellos estaban vigilando, cómo es que vigilaban correctamente. Nehemías capítulo número 8, verso 8, rápidamente. Nehemías capítulo número 8, verso 8. ¿Celebraban? Claro que había celebración, pero tenían que vigilar. ¿Cuáles serán esas herramientas?
y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Muy bien. Verso 12, el que hemos leído hoy día para empezar. Y después de que hubo toda esta instrucción, hermanos, y todo el pueblo se fue a comer y beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Queridos hermanos, en medio de todo esto, Dios ha puesto el poder de su palabra para que andemos vigilando. En el Nuevo Testamento se nos dice eso, ¿verdad? Que nosotros tenemos que prestar atención a su palabra como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Estamos ahí con la luz de la palabra para poder vigilar, amados hermanos. Es una herramienta muy importante. Cuando estábamos en el taller de noviazgo, me encontré con alguien que tenemos experiencias comunes y estábamos compartiendo con él recuerdos de cuando estaba a mis 14 años en Sucre haciendo guardia en el liceo militar, ¿no? Y me mandaban ahí, jovencito de 14 años con su fusil a hacer guardia. ¿Cuál crees que era la herramienta más eficaz que te ayudaba a hacer guardia? Bueno, en ese tiempo ahora no había coca machucada, ¿no? No. ¿Sabes cuál era una de las herramientas que sí o sí pedían? No vayan solos a hacer guardia. Y te mandaban con alguien. Porque tenían que apoyarse para no dormirse. Tenían que estar entre los dos hablando, haciendo algo, aunque murmullando. Y eso es algo muy importante porque toda esta enseñanza, te vas a dar cuenta, se está buscando una comunidad. Así que para vigilar necesitas su palabra, para vigilar necesitas esta comunidad de creyentes que estamos para exhortarnos unos a otros y reprendernos constantemente, porque tenemos que vigilarnos de no dormir, de no caer en negligencia. Así que Dios ha provisto su palabra, Dios ha provisto también esta comunidad, Dios ha provisto siervos para vigilar. Hay aquí dentro de nosotros hermanos que tienen dones de enseñanza, de instrucción de la palabra de Dios, de servicio, de exhortación, de evangelismo. Estos siervos están para reprendernos unos a otros, para que nos podamos reprender. También tenemos pastores, diáconos, para que podamos seguir velando. Hermanos, ¿qué pasó después? Te voy a decir por qué tenían que vigilar, porque la historia de Nehemías termina un poquito triste. ¿Ok? Vamos a Nehemías capítulo número 13. Nehemías capítulo 13. Nehemías terminó de edificar el muro y tenía que irse después de un tiempo. Dice la palabra de Dios, capítulo 13, verso 6. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui el rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Hermano, no sé si te estás dando cuenta, estás viendo literalmente como si fueran las noticias, el desalojo de alguien. Le están botando los muebles y su ropero a la calle, porque este era un hombre impío que no podía vivir en el templo, pero se lo habían permitido, porque el pueblo y su liderazgo una vez más se estaban corrompiendo. Verso 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas, o sea, para esos hombres que trabajaban en el ministerio del sustento, la mano de obra, no estaban recibiendo lo que tenían que recibir. O sea, si no recibían lo que tenían que recibir, ellos tienen boca, tienen familia, así que ellos tuvieron que irse. Dice el texto así. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, sino que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Hermano, la gran sorpresa que se llevó Nehemías al volver. No sé si él estaría más sorprendido, triste o furioso, pero si nosotros vemos, hermano, sin filtros, y avanzamos un poquito al verso 25, y te voy a ayudar a que te asustes un poco, dice así.
Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Hermanos, este vigilar tiene que ser constante. El pueblo había caído en corrupción, había caído en mal. Tenían que vigilar y no habían vigilado. Se habían dormido, habían sido negligentes y ahora estaban llenos de matrimonios mixtos. En sí, la sorpresa de Nehemías era tan grande que cuando él volvió, veía niños corriendo y como a cualquiera le da gozo y ver a los niños, y cuando se acercaba a los niños, no hablaban hebreo, estaban hablando lenguaje pagano. ¿Y por qué están hablando otro lenguaje? Ah, es que es matrimonios mixtos, tienen su papá o su mamá que es pagano. ¿Y por qué han hecho eso? ¿Por qué convierten algo tan bueno que ha hecho Dios, el matrimonio, en algo malo? ¿Por qué? Y él está furioso. Y por eso dice todo lo que está diciendo acá. El texto en sí, hermanos, nos muestra y nos va a mostrar que tenemos que andar siempre velando, siempre velando. Tenemos esas herramientas, hermanos, para poder velar. Una de ellas es la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que meditar en ella constantemente. Salmo capítulo número 1, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Ser como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas. Leer. En la ley de Jehová está su delicia. Uno de los aspectos también que debemos velar son nuestros líderes, sus pastores, sus diáconos. Hermanos, el pastor y los pastores y diáconos no están para ensoberbecerse sobre la iglesia. Nosotros rendimos cuentas a Dios y a la iglesia local. Somos miembros también de la iglesia local. Si el pastor Ángel, o el pastor Juan o uno de los diáconos habla alguna herejía, tienes que con mucho amor y piedad ir y corregir. Decirle, pastor, no sé si se equivocó, tal vez se le fue. Y si realmente está en mala doctrina, hablar al otro pastor, hablar a los diáconos. No solamente en doctrina, también en piedad, respecto a su familia. Respecto a todo eso tenemos que vigilar. Tuvo que ser Nehemías el que volvió y tuvo que marcar a Tobías y marcar específicamente a los sacerdotes. Se tiene que marcar, hermanos. El título de pastor o diácono no te hace inmune. No hay, como en el gobierno, inmunidad diplomática, por si acaso. Si hay algún pecado, los pastores también son sujetos a disciplina eclesiástica con un juicio justo. Pero ¿cómo velarán por sus pastores si no se nutren de la palabra ustedes? La palabra de Dios en Salmos 1 dice, ¿no? Se deleita en la ley de Jehová y en ella medita de día y de noche. ¿Qué hace? Medita. La palabra hebrea para meditar ahí es una palabra que hace referencia al sonido de la boca cuando hablas entre dientes, cuando no hablas pero estás moviendo tu boca. Ese movimiento que estás meditando y casi hablando en voz alta. Bienaventurado. ¿Cuándo fue la última vez que pasó eso? No me levantes la mano, no me digas, hoy pastor a las 5 de la mañana. Pero debería ser así. Deberías deleitarte tanto y rumearla como hemos estado hablando, tanto, para que luego cuides también el mismo liderazgo de la iglesia, a los mismos hermanos de la iglesia. Hemos dicho que para velar necesitamos esta comunidad, una comunidad santa, obviamente. Una comunidad impía no va a llevarte a velar, pero necesitamos velar constantemente. ¿Cuál era el peligro? Y uno dice, pastor, ¿pero era tan peligroso que se casen con otras familias? ¿No era simplemente una discriminación como ahora los del oriente, los del occidente, que un quechua no se puede casar con una aymara o alguien que es oriental no se puede casar con alguien de Beni? No, no era así. Había un trasfondo de perversidad. En sí, si leemos una vez más, por favor, este versículo que les dije en Nehemías capítulo número 13, verso 25. Y reñí con ellos y los maldije, herí a algunos de ellos, les arranqué los cabellos, les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos. A veces nosotros leemos esto, y yo sé, hermano, cruza lo mismo que por mi cabeza, lo que pasa por tu cabeza.
¿No es un poco extremo que este hombre se haya puesto a arrancar cabellos? ¿No será que pienses que es un mandato, pastor? Listo, yo ya tengo afiladas las manos. ¿A quién hay que ir a arrancar que estén dando en pecado? Lo que pasa, hermanos, se menciona en este capítulo que se casaban con los de Asdod. En sí es una región. Se estaban casando con filisteos. Ellos tenían un dios que se llamaba Dagón. Su culto a ese dios involucraba que tenías que ir al templo por prosperidad, para que llueva y tú puedas tener bendición en tus cultivos. Era un culto donde tenías que caer en actos de prostitución con las sacerdotisas, sacerdotes, y en el culto a ese Dios tenías que caer en pecados de fornicación. Era parte del culto. Era una cultura que promovía mucho la adivinación y la brujería, que involucra sacrificios de animales, por si acaso. No solamente eso. La brujería y la adivinación, ¿sabes por qué son tan terribles, no? Porque Dios es soberano y la brujería, la adivinación y esas hechicerías lo que quieren hacer es manipular la providencia de Dios. ¿Quieres que te vaya bien en tu trabajo? ¿Quieres conquistar al amor de tu vida? No confíes en la providencia y la soberanía de Dios. He aquí, manipulamos con espíritus, demonios y demás para que tengas lo que quieres. Te prometen ser omnipotente, ser como Dios. Y te cuento que ese era el grupo más ligero, porque se menciona aquí también que había otros grupos, otras naciones que adoraban a dioses peores, como Moloch o Dagón, que pedían sacrificios humanos y de infantes. El sacrificio era matar niños. Yo te garantizo que lo más cercano que yo podría estar de alguien de jalarle los pelos es si le viera ejecutando a su hijo, matándolo. Y el problema es que eso es lo que estaba pasando aquí. El peligro era grande. Hermanos, cuando hablamos de que tenemos que vigilar como iglesia, no es que estamos hablando de temas ligeros, son temas muy importantes, que si no vigilamos, mira lo que pasó aquí. Mira lo que pasó acá, hermanos. Delante de ustedes tenemos pastores que damos gracias. No soy ningún Nehemías. Ya quisiera predicar como Nehemías o como Esdras. Necesitamos de Cristo, pero Cristo en cada uno de nosotros. Esa vigilia, hermanos, comienza en el corazón, en lo más íntimo. ¿Cómo están en su lectura? ¿Cómo están en evangelismo diario? ¿Cómo están en su discipulado? Y no, hermano, no es mi trabajo que tú, ay, pastor, otra vez tengo que hacer a la fuerza, hermano. Mi alegría y gozo va a ser genuinamente cuando tú estés discipulando y evangelizando con alegría y gozo en tu corazón. Y esta pregunta más bien sea, sí, lo hacemos, pastor, hay que animar a más. Hermanos, tenemos que vigilar primero en nuestro corazón, nuestras amarguras, nuestros dolores. Tenemos que velar todo esto. Ahora, todo ese era el trasfondo y por lo cual nosotros también debemos vigilar. Primero, el ministerio de la palabra, la comunidad entre hermanos, no se olviden, no nos ha creado como llaneros solitarios, tenemos que vivir en comunidad, exhortándonos unos a otros. Y si alguien te exhorta, hermano, no te defiendas mucho, lo más probable es que seas pecador, ¿entiendes? Estoy hablando con hermanos, una vez más les digo, que les han leído los 10 mandamientos y les han acusado de los 10 mandamientos y cada uno de ustedes ha dicho culpable, culpable, culpable y culpable de los 10 cargos. Y luego te han dicho, te voy a leer los 616 mandamientos del Antiguo Testamento y tú has dicho culpable 616 veces. Muy bien, ahora te quiero exhortar del día de ayer que has hecho, no, yo soy inocente. Algo anda mal ahí. Tenemos que tener un corazón más moldeable, enseñable, para escuchar la corrección y en vez de presentar defensa, reconocer nuestra falta. Así que esto es lo que pasa, hermanos. Tiene que ser una celebración que siempre está vigilando. Esta celebración no solamente trae alegría, sino está sembrando para un futuro, porque tenemos que celebrar siempre. ¿Te has puesto a pensar cuántas fiestas judías hay? A ver, vamos a preguntar a los que han ido a seminario. ¿Dónde están mis seminaristas?
Y de las fiestas judías, ¿en qué meses caen? Hermanos, un día hace un estudio de las fiestas. Se la pasaban celebrando todo el año los judíos, porque eran celebraciones teocéntricas, era la provisión de Dios, el cuidado de Dios. Hay un mes incluso que es el mes más cargado de festividades, que los judíos tenían que guardar, casi todo un mes lleno de fiesta, celebrando a Dios. Pero tenemos que vigilar siempre, constantemente. El pueblo no solamente había caído en eso, en medio de todo esto hay algunos profetas como Amós o Zacarías que han predicado. Por ejemplo, Zacarías decía al pueblo, ustedes están sacrificando a Dios. Sí, sacrificamos, pero sacrifican lo cojo y lo ciego. Dios está haciendo un análisis de sus ofrendas. Su boca profesa conocer a Dios, pero su corazón no. También otros profetas decían, ¿es tiempo de edificarse ustedes casas? ¿Y la casa de Dios ahí toda abandonada? Tenían que vigilar siempre. Y Dios pone profetas, Dios pone pastores, Dios pone predicadores, Dios pone hermanos con la palabra. Porque Dios sigue dando oportunidad. Uno diría, pastor, en caso de que el pueblo, después de tantas maravillas que han pasado, ¿cómo es que puede caer? Hermanos, tengo que recordarles que Israel aquí, o específicamente en Jerusalén, se establecen con un templo, con la ley, con la parte civil, y también tienen la parte del muro, tienen todo. Tienen una constitución prácticamente civil y religiosa dada por Dios, autoridades dadas por Dios, pero igual el pueblo se apartó. Tenemos que subir nuestro nivel de vigilancia. Terminaré este punto, hermanos, de la celebración mostrándoles una vez más algo importante. Hay ocasiones que yo puedo ver hermanos que aman las cosas que tienen y me gustan. Por ejemplo, aunque no quiero decir quién, pero recuerdo a alguien que cuidaba mucho su bicicleta. Muchísimo. Luego conocí a alguien que conocía y amaba mucho su motocicleta. Y luego también a alguien que amaba mucho su automóvil. ¿Quién me lo ha rayado? ¿Dónde lo puedo parquear? Que nadie se lo roba. Y está muy bien. Y quisiera preguntarles el día de hoy, todos ustedes han venido a alabar a Dios y ¿cómo quedaron sus casas? ¿Quién está cuidando su casa? Mi perro, pastor. Tengo un sistema de seguridad de 16 cámaras. Amén. Tenemos que guardar nuestra vida espiritual con mucho más cuidado. Y quisiera preguntarte el esfuerzo que le das en vigilar eso, incluyendo el día del Señor, que es hoy, donde pasamos un tiempo especial de comunión con Él, todo el día. Todos esos son medios, hermanos, para poder vigilar y que andemos en una celebración que vigila. Finalmente, hermanos, el último punto, una celebración que mira al futuro. Ese es el tercer punto. ¿Por qué te digo una celebración que mira al futuro? Hay un peligro de enfocarnos demasiado en el presente. Eso es lo que quiero decirte. El quedarnos estáticos trae un problema. A ver, ¿dónde están mis queridos jóvenes que me dicen, pastor, estoy orando, me quiero comprar una televisión? ¿Qué televisión me recomienda? Hermanos, a mí siempre me ha gustado el tema de la tecnología y ahí, aunque mi tele ahorita tiene desde unos 6 años, pero siempre estoy actualizándome. Hay una tecnología que es muy buena para televisiones, se llama OLED, si buscas alguna vez. ¿Por qué? Porque los negros son más intensos. Si tú lo comparas con otra televisión, el negro en esta otra televisión se va a ver como un negro lavado, ¿no? Como un plomito. Pero en una televisión OLED, el negro realmente es intenso, los colores más vívidos, pero tiene un problema. Si tú estás viendo una película y pones pausa y lo dejas ahí, tienen la tendencia a quemarse las pantallas. ¿Qué significa? Que si está ahí la figura de un sol que has puesto, ¿no? Con un atardecer, con los negros intensos, el sol y los arbolitos, y lo has dejado en pausa ahí, y voy a ser un poco exagerado, justo te olvidaste y se quedó 3 días así, ¿ya? Cuando vuelvas a cambiar y estés queriendo ver tu noticiero, va a estar ahí el noticiero, todo normal, y vas a seguir viendo el anochecer, ahí cómo estaba el sol y y eso no cambia, eso se quedó ahí para siempre, se arruinó. Ahora, te puse el ejemplo de 3 días en pausa, nadie deja 3 días en pausa, pero lo dejas en pausa
10 minutos, 5 minutos y se va acumulando. Ese es el problema. Especialmente para algunos que trabajan a veces en computadora y tienen justo unos iconos ahí abajo que siempre están. Tiene que estar siempre moviéndose. En la vida cristiana es algo parecido. Si te enfocas solamente en una celebración de manera temporal, te vas a deprimir. Si solamente dices, quiero celebrar porque hermanos, estoy cumpliendo 45 años, no va a faltar alguien que con mucho amor y jocosidad te diga 45 y uno más cerca de la presencia de Dios. Ah, cierto. Y tu celebración tan enfocada en lo presente se va a convertir en tristeza. Vas a ir al espejo, una arruga más, una cana más. Cumplió años tu hijo. Sí, qué bien. Se va a ir de la casa muy pronto. Cualquier celebración que te enfoque solamente en el presente no es tan alegre. Va a venir con tristeza. Hermanos, ¿sabes cómo tiene que ser esta celebración apuntando al futuro? Mirando la obra gloriosa. Porque Dios hizo una obra que trajo a su pueblo después de 70 años cumpliendo la profecía, pero al mismo tiempo es el ya y el todavía no, porque cumplió su promesa, pero todavía no. Cumplió su promesa de una manera que el pueblo volvió, pero falta todavía el gran retorno, la gran restauración, donde se nos prometen cielos nuevos y tierra nueva, un templo, la presencia de Dios aquí en la tierra. Falta todavía. Todas estas pequeñas celebraciones apuntan a un futuro glorioso, a un futuro que está obviamente más adelante. Como te leí ahora, hermanos, si tú miras solamente el presente, y una vez más vamos a Nehemías, quisiera que vean la parte final del capítulo 13. Nehemías capítulo 13. Dice la palabra de Dios así. Nehemías capítulo número 13. Quiero que leamos desde el verso 25 que ya hemos leído. Y reñí con ellos y los maldije, herí a algunos de ellos, les arranqué los cabellos, les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Verso 27. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat Horonita. Por tanto lo ahuyenté de mí. Quiero que leas estas últimas palabras en este contexto de Nehemías. De este hombre que no le tenía miedo ni a un rey, ni a montones de enemigos, que con una mano edificaba y con la otra mano estaba con la espada para defender la ciudad. Creo que este es el momento más triste que menciona él. Verso 29. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Queridos hermanos, Nehemías está triste y se da cuenta cuál es el problema. No sé si tú te diste cuenta cuál es el problema. Tal vez vas a un mecánico por tu motocicleta o por tu automóvil y un mecánico te dice una cosa y otro te dice otra cosa y otro te dice otra cosa y vos, quiero cambiar de moto. ¿Sabes qué? Cuando estás viendo todos estos problemas, Nehemías se da cuenta cuál fue el problema. El problema era el corazón de las personas. El corazón del problema es el problema del corazón, como se dice.
Como cuando la justicia social trata de buscar la solución a todas las injusticias en la sociedad, jamás lo va a encontrar porque el problema que tenemos es la misma sociedad. Somos pecadores. Y Nehemías se dio cuenta de eso. Acuérdate de mí, Dios mío. Mucho cuidado, queridos hermanos, por solamente ver lo terrenal. Tienes que apuntar a un futuro. Ese futuro escatológico. Ese futuro donde Dios va a realizar todas las cosas más hermosas. Hermano, tú estás cada día un poquito más cerca de la presencia de Dios. Pero ¿sabes qué? En la gloria no habrá más vejez. No habrá más andar envejeciendo, enfermándose o ninguna de las cosas que nos traen dolor. Será para gloria. Y tu llamado es mirar el futuro. Tanto así, hermanos, que yo ya te dije, tú ya lo escuchaste esto acá en la iglesia. Del 100% de todo lo que es la Biblia, ¿qué porcentaje es profecía, hermano? ¿Recuerdas? ¿Qué porcentaje? ¿10%? Aproximadamente un 30-33% es escatología o eventos futuros. ¿Por qué Dios te muestra el futuro? Porque necesitas ver el futuro. Necesitas saber que Dios vence. Necesitas saber que Dios termina su obra. Eso con lo que luchas tanto, un día no lucharás más porque Dios terminará su obra en ti. Ver solamente el presente te va a traer tristeza, amargura y tristeza. Como viste ahora con Nehemías. No tenemos que ir muy lejos, como te dije recientemente, ¿cuántos pastores en este año han fallecido? Y nos da tristeza. Pero tenemos que mirar en un futuro. Dios los va a levantar, cuerpos glorificados, y los podremos ver y hablar con ellos. ¿Cuántos hermanos han fallecido? ¿Cuántos pastores han caído en pecado? La otra vez te dije, ¿no? Vemos y como moscas. Oren por nosotros. Oren no solamente por el pastor Juan, por mí, por Santa Cruz, por Tarija, por todos los pastores con los cuales tenemos compañerismo, los pastores Morón. Queridos hermanos, estamos en un campo de batalla. Pero si solamente miramos las cruces de los muertos, vamos a quedar más deprimidos y más tristes, hermanos. Incluso si son pastores que han caído en el pecado más oscuro, Dios puede restaurarlos. Estamos viendo eso. Hay en Estados Unidos ese pastor que recientemente cayó su obra, su iglesia lo está restaurando. Y no solamente eso, tenemos la garantía de que si son creyentes, serán glorificados y un día estaremos sin la presencia del pecado, porque Dios termina su obra. Estaba viendo en esta semana plantación de iglesias y estaba viendo cómo un pastor comentaba dos extremos. Habló de algunas iglesias que se cerraron y decía, ¿no les causa tristeza ver iglesias que se cierran? Pero hay que dar gracias porque estuvieron abiertas, sea que estuvieron abiertas 1 año o 20 años. Hay que dar gracias porque Dios las usó en ese tiempo. Y aquellos que intentaron, por lo menos lo intentaron y no se quedaron sin hacer nada, hay que dar gracias, incluso por eso. Y trató de hacerte ver en perspectiva las cosas. Aquí tenemos muchas cartas a la iglesia de los Efesios, ¿verdad? ¿Dónde está esa iglesia? Ah, bueno, ya no está. La iglesia de Corinto, ya no está. Pero igual Dios las usó en su tiempo, hay que dar gracias por eso. Y también contaba historias donde en un lugar se estaban congregando una iglesia de hermanos bautistas reformados, como nosotros, pero no tenían local, así que pidieron las instalaciones de una iglesia presbiteriana que hace tiempo no funcionaba, y los encargados les dijeron, claro que pueden usarla, solamente, ni nos paguen, solamente paguen luz, agua, servicios básicos, úsenla. Y esto era algo hermoso porque tenemos diferencias con nuestros amigos presbiterianos, los queremos mucho, hacemos actividades, pero les dijeron, usen el establecimiento. Y este pastor contaba, y luego le dijeron al ver que venía mucha gente, si ustedes se establecen con sus estatutos, si tienen todo eso, tienen sus pastores, trabajen un par de años, les podemos ofrendar todo el lugar. Eran presbiterianos, hablando a bautistas. Y así sucedió, después de 4 a 5 años, todo establecido, y les dieron todos los documentos. ¿Por qué Dios obra? Hermanos, mirar mucho, solamente lo temporal nos va a poner realmente con un ánimo muy decaído. Y recuerda a Cristo en el peor momento, como dice Hebreos, en la misma cruz.
sus ojos estaban puestos en ver el gozo delante de él. En otras palabras, él estaba mirando ya lo que iba a lograr. ¿Qué lo sostuvo ahí? El amor al Padre, el amor a todas sus ovejas y saber lo que va a lograr. Y bueno, como tú ya conoces, Pastor Ángel, esta ilustración te la ha contado 500 veces. El hombre que tenía que nadar en un lago y tenía que romper el récord de un extremo hacia otro extremo, hasta que, llegando el día de la prueba, un día antes se puso a probar, así que fue con una lanchita al lado que lo cuide y empezó a nadar y logró cumplir y romper el récord. Y dijo, ok, ya practiqué, todo bien, mañana en la prueba con las cámaras y los jurados haré lo mismo. Y al día siguiente hizo lo mismo y fracasó. ¿Por qué? Porque el día siguiente había neblina. Y él dijo, hay neblina, igual la temperatura no ha cambiado, solo es neblina. Y empezó a nadar. Y no logró llegar al otro lado. La pregunta fue ¿por qué? Porque antes, un día antes, cuando no había neblina, él nadaba, se esforzaba, se cansaba, levantaba la cabeza y miraba el otro extremo. Ya voy a llegar. En el día de la neblina nadaba y miraba y no veía nunca el otro extremo. La ausencia de ver lo que viene más adelante lo desanimó. Dios nos ha dejado su palabra, hermanos, para que veamos que todo lo que está pasando aquí, lo que más causa dolor a tu corazón en la misma iglesia, un día no habrá. Un día estaremos en gloria, disfrutando todas las riquezas de Cristo, sabiendo que Él termina la obra que ha empezado. Amén. Así que vamos a buscar celebrar a Dios, hermanos, tener unas celebraciones teocéntricas, siempre centradas en Dios, vigilando en santificación, corrigiéndonos unos a otros y una celebración que mira al futuro, sabiendo que algo mejor se aproxima. Hace unos días atrás, tratando de animar a algunos matrimonios, ¿no? Porque siempre tenemos reuniones con diferentes matrimonios y nos gozamos, ¿no? Y a veces decimos, quisiera que te enfoques un poquito en el futuro. Sí, pastor, estamos orando por hijos. Ok, oremos, que el Señor provea. Tal vez Dios les bendice y tienen 8 hijos, ¿no? O tal vez tienen el corazón de adoptar a uno de los niños en un futuro. ¿Qué nombre les gustaría poner? A mí me gustaría ponerle María. A mí José. Ok. El nombre de mi abuelito, ¿no? Qué bien. Y pensar en ese futuro anima. Queridos hermanos, pensemos siempre en todo lo que Cristo nos promete. Animémonos unos a otros también apuntando al futuro. Y de esa manera podamos glorificar a Dios con celebraciones que realmente le glorifican. Especialmente el día de hoy que tenemos celebración de aniversario de la iglesia. Oremos, hermanos, pongámonos en pie. Vamos a terminar con una oración.